vamos a analizar el intercambio gaseoso. Para esto, algunas cosas básicas como que en la ley general de los gases me dicen que el producto de la presión por el volumen es igual a una constante, que es la constante de los gases, multiplicado por los moles y la temperatura absoluta. Asimismo, la ley de Boyle me dice que el producto de la presión por el volumen de un gas es una constante. Entonces de ahí presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. La ley de Dalton, por su parte, me explica un poco lo que es la presión parcial de un gas. Y la presión parcial de un gas es igual a la presión total de la mezcla gaseosa multiplicada por la concentración fraccional del gas, que estaría dada en porcentaje. ¿Ok? Y si hablo de la presión parcial de un gas húmedo, entonces sería la presión total de la mezcla menos la presión de vapor de agua multiplicado por la concentración fraccional del gas. De este modo, si nosotros consideramos que la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio y vemos que la abundancia relativa del oxígeno, nitrógeno molecular, del dióxido de carbono y del agua es la que aparece acá, eso que está en porcentaje lo podemos llevar a concentración fraccional, que serían tanto por 1. Entonces 20,9% quedaría como 0,209, el 78,6 quedarían 0,786 y así sucesivamente. De esta manera, si yo multiplico los 760 milímetros de mercurio por este valor, me va a dar 158,84 milímetros de mercurio la presión parcial de oxígeno. Lo mismo para el nitrógeno molecular, para el dióxido de carbono y para el agua. Si esto lo llevamos a una maquinita, entonces a nivel del mar, significaría entonces que estos serían los valores de la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, de nitrógeno molecular y de vapor de agua. Noten ustedes entonces que eso es el resultado de sacar el porcentaje con respecto a los 760 milímetros de mercurio o multiplicar la concentración fraccional por los 760 y obtenemos entonces este valor. Noten que en el aire atmosférico el nitrógeno es el más abundante y le sigue luego el oxígeno, luego el vapor de agua y finalmente el dióxido de carbono. ¿Qué pasa cuando ascendemos sobre el nivel del mar? Cuando ascendemos sobre el nivel del mar, la presión atmosférica cae. Entonces, por ejemplo, al subir a este monte del ejemplo, el monte Whitney, la presión atmosférica cae de 760 a 440. Entonces, al repetir la operación, nos vamos a dar cuenta automáticamente que la presión parcial para cada gas disminuye. Y por ende, entonces, el ascender en altitud va a ser una de las principales causales de una menor presión parcial de oxígeno en la atmósfera. ¿Ok? Entonces, la abundancia relativa no cambia, la abundancia relativa no cambia, pero sí me va a cambiar la presión parcial de cada uno de los gases al disminuir la presión atmosférica. Bueno, nosotros hemos hablado ya de lo que es la respiración externa, que corresponde al intercambio gaseoso a nivel alveolar o pulmonar, y lo que es la respiración interna, que sería el intercambio gaseoso a nivel tisular o a nivel sistémico. Entonces aquí vemos que la sangre que llega a los alvéolos llega con poco oxígeno y mucho
CO2. La presión parcial de oxígeno es de 40 y la de CO2 es de 45 milímetros de mercurio. Y nos encontramos en el alveolo con una presión parcial de 105 milímetros de mercurio en cuanto a oxígeno y una presión parcial de dióxido de carbono de 40. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Cada gas se va a mover a favor de su gradiente de concentración. Por lo tanto, el oxígeno se va a mover desde el alveolo hacia la sangre y el dióxido de carbono se va a mover desde la sangre hacia el alveolo. ¿Ok? Entonces la sangre que sale de los pulmones regresa al corazón rica en oxígeno, ¿no es cierto? Y llega por la aurícula izquierda. De ahí pasa al ventrículo izquierdo y va a salir para ser distribuida al resto del organismo a través de la arteria aorta. Entonces ahora esta sangre oxigenada, esta sangre ahora rica en oxígeno y pobre en CO2, va a ir a parar a las distintas células en los distintos tejidos. Acá nosotros nos encontramos que a nivel sistémico la presión parcial de CO2 es de alrededor de 45 y la presión parcial de oxígeno es de alrededor de 40. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Cuando la sangre pase por acá, el oxígeno se va a mover desde la sangre capilar hacia las células de los tejidos y el dióxido de carbono se va a mover desde la célula de los tejidos hacia la sangre. O bien, obedeciendo entonces al gradiente de presión para cada uno de los gases, oxígeno y dióxido de carbono. Entonces esto va a hacer que la sangre que sale por estos vasos sanguíneos y regresa al corazón va a estar nuevamente rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Y de esa manera el ciclo se va repitiendo una y otra vez. Bueno, este gráfico además nos aporta lo siguiente, que en general el dióxido de carbono va a ser transportado en un 7% disuelto en el plasma, 23% unido a la hemoglobina y en un 70% en forma de ion bicarbonato. En cambio el oxígeno va a ser transportado en 1,5% disuelto en el plasma y la mayor parte, el 98,5%, unido a la hemoglobina. Entonces lo que va a ocurrir acá es algo parecido, solo que con la misma dinámica, es decir, cuando la sangre llega a los alvéolos, el ion bicarbonato va a generar dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a difundir hacia los alvéolos, la hemoglobina va a soltar el dióxido de carbono y va a pasar al alvéolo, y el oxígeno disuelto de los capilares va a pasar a los alvéolos. Por su parte, cuando la sangre salga, la sangre que va a salir del alvéolo va a ir rica en oxígeno, porque el oxígeno va a difundir hacia la sangre y un porcentaje va a quedar en forma disuelta y otro, el mayor porcentaje, se va a unir a la hemoglobina para viajar asociado a los eritrocitos. Entonces esa es la sangre ahora rica en oxígeno y pobre en CO2 que va a ir hacia la aurícula izquierda, luego va a pasar al ventrículo izquierdo y va a salir por la arteria aorta a los distintos órganos y tejidos. Aquí el proceso va a ser inverso. El oxígeno a nivel tisular, el oxígeno contenido en la hemoglobina se va a liberar y va a pasar a las células de los tejidos. Y en cambio el dióxido de carbono producido en los tejidos va a pasar a la sangre en forma disuelta, otra se va a convertir en ion bicarbonato en la sangre y otra parte se va a unir a la hemoglobina dentro de los eritrocitos. Y de esa manera viaja de regreso hacia la aurícula derecha y luego sale
por el tronco de la arteria pulmonar rumbo a los alvéolos. Bueno, la respiración externa va a depender de tres factores principales: el área superficial y la estructura de la membrana respiratoria, que es la que permite la difusión de gases entre la sangre contenida en los capilares alveolares y el aire dentro de los alvéolos. Los gradientes de presión parcial del oxígeno y del dióxido de carbono entre la sangre y el aire alveolar, y la relación ventilación-perfusión a nivel alveolar. Entonces, primero, si consideramos los alvéolos son estructuras redondas de un diámetro muy pequeño, alrededor de 250 micrómetros, por lo que tienden a colapsar con mucha facilidad. La pared del alvéolo, como ya lo hemos dicho, está constituido por neumocitos de tipo 1 que forman un epitelio simple escamoso, e intercalado entre ellos hay neumocitos de tipo 2 que van a producir la sustancia tensoactiva o surfactante. Hacia el borde interno o hacia la cavidad de los alvéolos vamos a encontrar macrófagos que van a remover partículas que pueden haber llegado en el aire respirado. Bien, entonces, en contacto directo con la pared del alvéolo vamos a encontrar capilares sanguíneos. Entonces, los capilares sanguíneos, recordemos que están formados por un endotelio, que es un epitelio simple escamoso, la membrana basal de ese endotelio, y esa membrana basal va a entrar en contacto con la membrana basal del alvéolo y con el epitelio que forma la pared del alvéolo posteriormente. Entonces, todas estas estructuras que se interponen entre la sangre capilar y el aire alveolar van a constituir la barrera o membrana de intercambio gaseoso. Ahora, el número total de alvéolos oscila entre 200 y 600 millones, lo que significa que la superficie total de los alvéolos puede oscilar entre 40 y 100 metros cuadrados. O sea, es una superficie extraordinariamente grande contenida en un pequeño volumen, lo cual va a facilitar la difusión de estos gases. Entonces, de acuerdo a la ley de Fick, la tasa de transferencia de un gas o la tasa neta de difusión del gas va a ser directamente proporcional al coeficiente de difusión del gas, al área superficial de intercambio, que en este caso era el área total de estos alvéolos, va a ser directamente proporcional al gradiente de presión parcial de estos gases, y va a ser inversamente proporcional al grosor de la membrana alveolo-capilar. Bien, bueno, aquí hay que tener presente que el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es 20 veces mayor que el del oxígeno. Por lo tanto, el CO2 va a difundir 20 veces más rápido que el oxígeno, y por ende su gradiente de presión es menor, aun cuando la tasa neta de difusión es bastante efectiva. Ahora bien, como hemos dicho, ¿no es cierto?, la tasa neta de difusión es inversamente proporcional al grosor de la membrana alveolo capilar, y esta es extraordinariamente delgada, entre 0.1 y 1,5 nanómetros, y está formada entonces desde adentro por el surfactante pulmonar, por el epitelio alveolar, la membrana basal del epitelio alveolar, la membrana basal del endotelio capilar y el endotelio capilar. Entonces los gases van a tener que atravesar esta membrana para poder realizar el intercambio gaseoso. Como ustedes ven en este dibujo, la separación entre el epitelio alveolar y el endotelio capilar es prácticamente virtual, y entre ambos puede haber algo de tejido conjuntivo.